Y bueno, lo primero de todo también querría dar las gracias a la Fundación, a Sara, Joaquín y a todos por haberme invitado a estar aquí hoy para contaros un poco lo que estamos haciendo en el laboratorio, los últimos resultados que hemos obtenido que creemos que os pueden resultar de interés y bueno, y por estar aquí y permitirnos compartir estas experiencias con vosotros porque para nosotros los científicos es un recordatorio importantísimo de por qué estamos trabajando en lo que lo hacemos. Entonces, querría empezar con una parte un poquito más teórica. Sabéis que existen tres formas de enfermedad priónica diferentes. Las adquiridas, que también podríamos llamar infecciosas, son las que se producen por una infección con un prión de origen exógeno. Son las más comunes en medicina veterinaria, en los animales. Igual os suenan el scrapie, que afecta a las ovejas y a las cabras, la enfermedad caquexizante de los ciervos, que es muy importante en Norteamérica, y, por supuesto, la conocidísima enfermedad de las vacas locas, que fue muy importante en Europa en los años 90 por el tema de que se transmitía a los seres humanos. Por otra parte, tenemos las genéticas, que conocéis muy bien. Son aquellas causadas, como ya han comentado mis compañeros, por una mutación en el gen de la PRP que hace que se malpliegue de forma espontánea en algún momento de la vida y da lugar a las formas genéticas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el insomnio familiar o el GSS. Y por último tenemos las esporádicas, que son lamentablemente el grupo más extendido en los humanos al menos, y que están causadas por una causa que todavía no ha sido identificada, aunque seguramente sea algún tipo de evento espontáneo raro que se da en un pequeño porcentaje de la población. Y aquí tendríamos pues, la más importante, la más conocida, la más común de todas, que es el Creutzfeldt-Jakob esporádico. También hay algunas otras variantes un poco menos conocidas en humanos, y aunque son más raras en animales, también existen algunas formas de scrapie atípico que son de origen espontáneo. Entrando en las de tipo genético, que son las que mejor conocéis, sabéis que existen una gran variedad de mutaciones que pueden causar esta enfermedad, pero la mayor parte de los casos diagnosticados en todo el mundo son solo debidas a 5 variantes, que son las que aparecen aquí, y que clínicamente, si se manifiestan, cuando se manifiestan pueden aparecer como una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de tipo genético, como el insomnio familiar fatal que también hemos mencionado, o como el síndrome de Gertzmann-Straussler-Scheinker, pronunciación aproximada. En concreto, la mutación que nos interesa hoy para esta charla es la E200K, que se manifiesta clínicamente, como sabéis, como una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, con una alta variabilidad clínica y patológica, lo que significa que los pacientes pues, evolucionan de formas diversas, una penetrancia variable. Esto significa que el porcentaje de portadores que acaban lamentablemente desarrollando la enfermedad es variable, según estudios entre el 60 o el 100%, la edad de inicio también puede ser muy variable y, como sabéis, también pues, existen grandes familias portadoras en países como España, Italia, Polonia, Eslovaquia, Chile o Israel. Entrando ahora en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob de tipo esporádico, esta es la más común, es el 85% de los casos que se diagnostican en el mundo son de este tipo. A pesar de ser la más común, sigue siendo una enfermedad muy rara, solamente afecta entre 1 y 2 personas por millón de habitantes y por año en todo el mundo. Debido a su naturaleza esporádica, no es pronosticable, no podemos predecir cuándo y en qué personas va a aparecer, no existen test de detección preclínica validados y no se pueden hacer estudios prospectivos porque sencillamente no sabemos cuándo las personas la van a poder desarrollar. Esta enfermedad también tiene una alta variabilidad a nivel clínico, los signos clínicos o la edad de inicio o la evolución clínica, una variabilidad a nivel neuropatológico, lo que significa que la distribución y la forma de las lesiones en el cerebro, cuando podemos analizarlas después de la autopsia, puede ser muy variable, y también existe una variabilidad en la distribución tisular. Esto significa, hace unos años se pensaba que esta enfermedad, al comenzar en el cerebro, no debería haber priones en otras partes del organismo, pero en realidad se ha descubierto que sí, que puede. Algunos órganos pueden tener una pequeña cantidad de priones y esto no es particularmente relevante a nivel clínico porque a los otros tejidos les da igual tener priones, pero sí puede tener una cierta importancia a nivel de salud pública, porque si no se controla de forma adecuada podría causar casos de transmisión pues, por trasplantes o por transfusiones, aunque con los protocolos actuales del hospital esto está muy controlado y no debería ocurrir. Esta amplia variabilidad clínica de los casos esporádicos se explica muy bien mediante una clasificación que se basa en 2 factores que os voy a intentar explicar de forma simple. Por un lado, sabéis que en el codón 129 del gen que codifica la proteína prión buena, la celular, puede estar codificando un aminoácido que se llama metionina o uno que se llama valina. De manera que cada persona, como tenemos siempre 2 copias del mismo gen, en los libros que mencionaban antes, uno que nos viene de nuestro padre y otro de nuestra madre, pues todas las personas podemos ser bien 2 metioninas, 2 valinas o una metionina y una valina. Y esto es importante porque afecta a la susceptibilidad a las distintas formas de la enfermedad.
Y el otro factor importante es lo que llamamos el patrón de bandas, que lo detectamos por una técnica llamada Western blot. Aquí básicamente veis, cuando vemos la proteína prion con esta técnica, veis que pueden existir dos formas distintas, una un poquito más alta que la otra, que hemos llamado de forma bastante poco imaginativa tipo 1 y tipo 2. Ya lo sentimos. Con esta clasificación o con estos dos factores podemos hacer una clasificación de los casos de esporádico en 6 u 8 subtipos distintos de la enfermedad que permiten explicar bastante bien la variabilidad que vemos pues, diariamente en los hospitales y en las familias. Sin embargo, hay una pregunta que ha fascinado a los científicos desde hace décadas y que en realidad es muy importante, que es ¿de dónde surge esta variabilidad? Es muy complicado explicar cómo distintas cepas, que pudieran existir distintas cepas de priones que puedan explicar esta variabilidad, porque, como sabéis, como Ganeco, mi compañero ha explicado antes que yo, sabéis que los priones son simplemente proteínas, no tienen un ADN, por ejemplo, como ocurre con el virus de la gripe o con el virus de la COVID-19, que pueden evolucionar y pueden ir mutando a lo largo del tiempo, dando lugar a distintas cepas. En este caso simplemente tenemos una proteína que sabemos que se malpliega a la forma patológica, que es la PRPSC, y lo que se sospechaba desde hace muchas décadas y que se ha confirmado recientemente con técnicas muy punteras es que estas cepas en realidad son distintas formas de plegarse de esta molécula, la PRPSC, que le da propiedades muy distintas. En el caso del esporádico, del Cholesteriae esporádico, se sabe que existen un mínimo de 2 cepas que han sido muy bien caracterizadas, se hipotetiza que pueden existir alguna más y se sabe también que existen mezclas de estas cepas. Entonces, con todos estos factores podemos explicar de forma bastante coherente esta amplia variabilidad que encontramos en la enfermedad. Entrando ya en la chicha del paper, del artículo científico que hemos publicado ahora hace pocos meses, lo primero de todo es entender cuál era el objetivo de este paper. Entonces, sabiendo de estas similitudes que hemos visto a nivel clínico y patológico entre los casos esporádicos y los casos genéticos causados por la mutación E200K, cabe preguntarse si estas dos formas son también las idénticas o similares a nivel de las cepas que están involucradas a un nivel molecular y también a nivel de la distribución de priones en órganos periféricos, como os he mencionado antes. Entonces, primero, para responder a la pregunta de las cepas involucradas hay que entender cómo diantres se caracteriza una cepa de prion, dado que no tenemos acceso a técnicas sencillas como, por ejemplo, la PCR, que se utiliza, como recordáis, para el COVID. Entonces, para esto lo más importante es disponer de buenos modelos transgénicos. Un modelo transgénico es una línea de ratón en la que hemos modificado genéticamente para que exprese la proteína prion celular, la buena, de la especie que nos interesa, en este caso el ser humano. Y de esta forma hacemos a estos ratones susceptibles a la infección experimental con cepas de la especie humana y de esta forma pues, podemos estudiarlo pues, en estos modelos mucho más convenientes. En nuestro laboratorio en concreto hemos trabajado mucho con estas dos líneas que llamamos TGMET y TGVAL, en las cuales hemos suprimido el gen de la PRP del ratón para que no esté por ahí estorbando y hemos introducido el gen de la PRP humana, en un caso con la metionina en esta posición 129 que os mencionaba antes y en el otro valina. De manera que tenemos dos modelos que son susceptibles a estas cepas humanas y son complementarios y nos permiten explorar un poco toda la variabilidad. En un experimento típico de caracterización de cepas lo que hacemos es una infección experimental con un homogenizado de cerebro o del órgano que nos interese procedente del paciente. Normalmente lo hacemos por vía intracerebral porque es la más rápida en los animales y después de un periodo de incubación, que es el tiempo entre que nosotros lo infectamos experimentalmente hasta que desarrolla los síntomas, que es además un dato importante que guardamos, después de este tiempo, como digo, aparecen los signos clínicos en los animales, procedemos a su eutanasia por métodos humanitarios y mediante una autopsia extraemos el cerebro y con este cerebro después podemos hacer distintas técnicas de análisis. La primera sería un análisis bioquímico por esta metodología que os mencionaba antes, el Western blot, que nos permite ver este patrón de bandas. La segunda es un análisis histológico con el microscopio para ver cómo se distribuyen las lesiones en el cerebro del animal para caracterizarlas mediante una técnica muy estandarizada que se llama perfil lesional. Y en ocasiones podemos recurrir también a análisis para ver directamente en el tejido la distribución de la proteína prion. Esto no es siempre necesario para la caracterización de cepas, pero a veces aporta información que puede ser interesante. Y, por supuesto, esto no lo hacemos con un solo animal, sino que lo hacemos en grupos de normalmente 6 animales por cada muestra que queremos analizar para asegurarnos de que la potencia estadística de nuestros análisis permite sacar conclusiones significativas. Os voy a enseñar rápidamente algunos resultados de un paper viejo de nuestro grupo en el que se ve muy claro qué es esto de las cepas de priones del Creutzfeldt-Jakob. Entonces, en este paper, cuando cogieron los subtipos MM1 y MV1, es decir, aquellos que tenían metionina o metionina valina y complementado con ese tipo 1 de PRP que os enseñaban los westerns,
y los inoculábamos en los ratones con metionina, veíamos un periodo de incubación rápido, son 200 días, esto lo llamamos rápido en el campo porque los periodos son un poco lentos, con este patrón de bandas de tipo 1 que veis aquí y con un perfil lesional que tiene esta pinta, como muchos picos. Esto, en el perfil lesional lo que tenéis esto es la intensidad de la vaculización de las lesiones, y estos numeritos simplemente indican las distintas zonas del cerebro que nosotros vamos a mirar. Entonces podemos mirar de un solo vistazo cómo están distribuidas esas lesiones. Cuando estos mismos casos los inoculamos en los TGVAL, vemos que el periodo de incubación es un poco más largo. También existe el tipo 1 a nivel del Western blot y el perfil lesional cambia un poquito, pero bueno, esto es normal porque cada modelo reacciona de forma distinta. Aquí lo importante sobre todo es fijarse en que todos los subtipos, todos los casos que pudimos utilizar en este caso para estos experimentos, siempre se comportan de la misma manera. Entonces, esta coherencia entre todos los casos es lo que nos permite afirmar que hay una única cepa involucrada a la que llamamos cepa M1. Lo mismo ocurre con los subtipos VV2 y MV2 que pudimos ensayar en este estudio. Veis que en este caso en los TGMET el periodo de incubación es mucho más largo, aparece también el tipo 1 con este perfil lesional que es un poquito más raro, un poquito más distinto de este, veis aquí esta zona plana. Y, sin embargo, cuando estos casos se inoculaban en los TGVAL, vemos que aquí sí que aparece el tipo 2, el periodo de incubación otra vez vuelve a ser rápido y el perfil lesional pues, es también distinto, pero siempre coherente entre todas las muestras. Y entonces, a este patrón de transmisión distinto lo llamamos cepa de tipo V2, porque sabemos que es claramente distinta de la cepa de tipo M1. Entonces, teniendo digamos, ya este cuadro, sabiendo cómo deben comportarse, cuando ahora cogemos otro caso que todavía no hemos analizado y hacemos este mismo bioensayo en estos mismos modelos, pues rápidamente de un solo vistazo podemos saber si es esta cepa, si es una mezcla o si es una cepa que no habíamos visto nunca. Entonces es una herramienta muy, muy poderosa y es un poco la metodología estándar que se utiliza en el campo para poder caracterizar. A nivel de presencia de priones en tejidos periféricos, muy rápidamente, en este estudio en concreto se utilizaron solamente casos de tipo MM1, se utilizó el modelo TGMET y se vio pues, que en todos los casos, todos estos tejidos periféricos, incluyen por ejemplo ganglios linfáticos, el corazón, el riñón, glándulas salivares, páncreas, pocos órganos que hay por todo el cuerpo que no deberían tener priones, pues en realidad sí que lo tienen porque son positivos aquí, y además la cepa, por lo que podemos decir, es la misma que encontramos en el cerebro, lo cual también pues, contribuye a confirmar que la metodología es apropiada. Pasando ya al estudio que nos ocupa hoy, que es el que hemos publicado hace poco, pues tuvimos la suerte de contar con aportaciones de una colección de 24 casos de enfermedad genética con la mutación E200K, procedentes de 3 países distintos y que cubrían un poco todos los subtipos diferentes de la enfermedad, lo cual es muy, muy importante porque así podemos asegurarnos que estamos capturando toda la variabilidad. Y además teníamos acceso a muestras de órganos periféricos de 5 pacientes, lo cual también es raro de obtener y es muy, muy valioso y nos permitió sacar conclusiones interesantes. Y con todos estos tejidos que pudimos recuperar, bueno, no lo he dicho, pero por supuesto gracias a las colaboraciones de familias y de gente que quiso donar, procedimos a los análisis habituales. Por un lado, esta caracterización molecular que os digo por Western blot, la caracterización de las cepas por bioensayo, como os he explicado antes, y además el análisis de la distribución en distintos órganos mediante bioensayo y también una técnica que se llama RT-Quick, de la que luego os hablaré rápidamente. Los resultados, os lo muestro muy rápidamente. El análisis por Western blot de los aislados originales nos permitió ver que en efecto había variabilidad. Aquí veis, es un poquito difícil de ver, pero estos serían como nuestros controles de tipo 1 y de tipo 2. Veis que todos estos son tipo 1, hay un par de tipo 2 e incluso vemos algunos que tienen una mezcla de los dos subtipos que se evidencia aquí por este doblete que se ve más o menos bien. Cuando estos los pasábamos al modelo TGMET, vemos que todos son tipo 1, que es lo esperado, y cuando los pasábamos al modelo TGVAL, pues algunos son tipo 1 y algunos tipo 2, y esto, lo importante, solamente con estos resultados ya podríamos aproximar esa caracterización de cepas, pero lo importante es que estos se correspondían muy bien con los periodos de incubación que os he enseñado antes y también con los perfiles lesionales, que como veis, pues en estos casos son casi todos estos perfiles con muchos picos, en algunos casos aparecen estos perfiles planos que os he mostrado antes. Todo correspondía muy bien, todo cuadraba muy bien con esa presencia de 2 cepas que habíamos visto en los casos esporádicos y nos permite concluir, esto os lo mencionaré más tarde, pero da pie a pensar que verdaderamente son las mismas cepas. No hay diferencias entre los casos esporádicos y los casos genéticos que nosotros hemos podido estudiar en el laboratorio. Y por otra parte, a nivel de los tejidos periféricos, también veis que hay muchísima presencia de priones, no muchísima presencia, pero muchos de los tejidos tienen también presencia de estos priones y que las cepas, además, pues son las mismas que hemos visto en el cerebro. Exactamente lo mismo que pasaba con los casos esporádicos. Para reforzar estos resultados en los tejidos periféricos, además pudimos aplicar esta técnica que se llama RT-Quick, que es una técnica ultrasensible de detección. Tal vez hayáis oído hablar de ella porque también se puede utilizar para diagnóstico. Aquí en España creo que lo hacen, por ejemplo, en el Hospital Clínic de Barcelona, y es muy poderosa para eso, pero también en el laboratorio nos permite pues, cuantificar, digamos, los niveles de infectividad, de presencia de priones,
Aquí veis, por ejemplo, pues esto es las curvas típicas que nosotros obtenemos de esta técnica y esto es un poco la cuantificación. Podéis ver cuanto más arriba significa que había más niveles y estos son pues todos los órganos a los que pudimos tener acceso, que pudimos caracterizar, y esto básicamente viene a confirmar lo que vimos en los ratones. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Pues bueno, la primera y más importante, como ya os he dicho, es que las cepas que hemos identificado en esta colección de casos de forma genética con mutación E200K son indistinguibles de las cepas que encontramos de forma mayoritaria en los casos esporádicos, que son la M1 y la M2. Y esto es importante porque nos permite decir que a un nivel muy fundamental, a un nivel molecular, los agentes responsables de estas dos formas de la enfermedad son los mismos. Y en segundo lugar, pues, complementando un poco estos resultados, la distribución de priones en órganos periféricos de estos pacientes con la mutación E200K es también amplia y presenta una variabilidad interindividual que es exactamente lo mismo que veíamos en los casos de esporádico. Esto permite, pues un poco, va en la línea de apoyar esa noción de que la forma genética de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob con E200K es digamos, la versión genética de la forma esporádica y finalmente pues es un modelo natural de la forma esporádica. Esto ofrece unas oportunidades muy importantes en las que ahora vamos a entrar porque significa que lo que podamos aprender de esta enfermedad, la genética, a través de la colaboración de las familias portadoras, de vosotros que nos podáis ayudar a avanzar en este estudio, pues va a permitir no solamente hacer avanzar el conocimiento que tenemos sobre la genética, sino también sobre los casos esporádicos, que son más comunes y que no tenemos ninguna manera de llegar a ellos hasta que ya se ha producido el inicio de la enfermedad y ya es tarde para hacer cualquier estudio, ¿no? Entonces, bueno, ahora que tenemos claro, todo lo claro que podemos tenerlo con las metodologías que tenemos a nuestro alcance, que insisto, son las estándares y son muy reconocidas en el campo y es un poco lo mejor que tenemos, los próximos pasos, ¿cuáles serían? La participación, como os decía, de las familias portadoras en estudios científicos futuros es una ventana muy importante a la fase preclínica. ¿Esto qué significa? Que los portadores de la mutación se puede considerar que están en una fase preclínica de la enfermedad, se la acaban desarrollando y por lo tanto ofrecen una abertura para poder estudiar qué cambios puede haber antes de que comiencen los síntomas de la enfermedad. Esto permitiría, por ejemplo, la búsqueda de biomarcadores preclínicos, de cambios en el organismo, en los fluidos que podamos obtener, que permitan predecir cuándo y si la enfermedad se va a dar la cara y eventualmente también pues la participación en futuros ensayos clínicos para la búsqueda de terapias que podrían llegar a prevenir estas enfermedades. Yo como imagino un poco el futuro, si verdaderamente estas cosas pudieran llegar a buen puerto, sería una situación en la que existen unas técnicas, unos biomarcadores, unas técnicas que permitan detectar la enfermedad antes de que comiencen los primeros síntomas, cuando todavía estemos a tiempo de intentar tratarla, que podrían hacerse, por ejemplo, a la población susceptible a partir de una determinada edad, como se hace a día de hoy para prevenir el cáncer de mama, el cáncer de próstata, y que en caso de que estos biomarcadores fueran positivos se pudiera implementar una futura terapia que permitiera prevenir el desarrollo de esa enfermedad. Entonces, con los datos que tenemos, al menos con este tipo de mutación y con este tipo de cepas, esto sería posible si podemos hacer avanzar los estudios en esta dirección. En concreto, en el tema de los biomarcadores preclínicos, lo ideal sería que estas fueran muestras o fluidos de fácil acceso. Sabemos ya que es posible detectar priones en fases preclínicas en sangre, en lágrimas o en biopsias de piel y en concreto nuestro equipo, en concreto mi colega Ollane Alzuguren, que la veréis por aquí por el público haciendo fotos, y también el grupo de Joaquín en Bilbao, estamos todos colaborando para intentar hacer avanzar lo que es el tema de la detección de priones y de biomarcadores en orina, porque bueno, la orina, como sabéis, es un fluido muy fácil de obtener, fácil de procesar, fácil de tratar y que podría ser ideal para encontrar un biomarcador o una manera de detectar cuándo esta enfermedad va a comenzar y poder pues, tomar medidas a tiempo. Finalmente, simplemente querría agradecer, bueno, por supuesto, a nuestros financiadores en la Unión Europea, agradecimientos también para todos los colegas de mi grupo, en particular a Olivier Andreoletti, el jefe de nuestro equipo, que es, sin cuya guía y visión nada de esto habría sido posible. Por supuesto, también a Joaquín Yassier y el resto de gente maravillosa que está trabajando en el CIC Biogune, con los cuales espero poder seguir colaborando muchos años, y también a nuestros otros colaboradores en Francia y en Eslovaquia, que nos han permitido acceder a muestras también de pacientes de esos países. Y, por supuesto, gracias a la Fundación, gracias a Joaquín, a Sara y a todo el mundo por haberme invitado a estar aquí hoy y a vosotros, las familias, que sin cuyas contribuciones sería imposible hacer avanzar esto, porque no tendríamos, básicamente, acceso a todas estas muestras que son muy importantes para nosotros.
Así que muchas gracias a todos, gracias por vuestra atención y si tenéis preguntas.